y encontramos una organización en Estados Unidos y leímos todo lo que esta organización tenía, que se llama Protect Young Minds, proteger mentes jóvenes, que eso las voy a mostrar, ¿ya? Y finalmente entendimos que la pornografía no hay cómo evitarla, ¿ya? Y va a llegar a tus hijos y va a llegar a tus alumnos de igual manera, sea como sea. Aunque los metas en un tarro con tapa, van a ver pornografía igual. Lo importante es entonces enseñarle a tus hijos a rechazar la pornografía. Y ese concepto es muy interesante, ¿ya? Y eso es un poco lo que vamos a trabajar hoy día. Ahora, quiero partir esto con este video que yo lo encuentro muy simpático, pero el fondo es bien terrible, pero se los quiero compartir. Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us. Matt Darling, Mr. Williams. So he watches you online? Yeah, you know, on his laptop. iPad, PlayStation, His phone, your phone. smart TV projector. Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. He might not know how relationships actually work. We don't even talk about consent, do we? Now we just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Hey, Maddie. You right? Sandra, right now. You know what to do here. All right, Maddie. It sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real-life relationships. No judgment. Many young Kiwis are using porn to learn about sex. Keep it real. Esto es lo que no podemos hacer. Pillar a nuestros hijos viendo pornografía, pillar a nuestros hijos con preguntas y nosotros recién ahí reaccionar, ¿ya? Entonces, hoy día lo que vamos a trabajar es un poco lo que esperamos, lo que sería, entre comillas, normal, ¿ya? Lo que es y no es pornografía, cómo se inicia esta conversación y cómo se promueven un poco los acuerdos en cuanto al uso de la tecnología para prevenir el acceso a la pornografía, ¿ya? Primero quiero que se saquen de la cabeza, pero que se saquen de la cabeza esta idea de la revista Playboy, ¿ya? Todos nosotros cuando éramos chicos, si es que ustedes tienen más de 30 años, estaban acostumbrados a escuchar que lo pornográfico venía de la revista Playboy que se compraba en los kioscos de revista. Eso hoy para mí y para los especialistas es porno suave, ¿ya? El porno que están viendo sus hijos no es precisamente ese tipo de pornografía. Lo que sus hijos están viendo hoy es porno violento, ¿ya? Y también quiero abordar este taller dejando súper en claro que vamos a hablar de la pornografía que ven niños y adolescentes, ¿ya? No nos vamos a poner en el contexto de adultos, de parejas y de otras circunstancias, porque es otro tema, ¿ya? Yo no me voy a entrar a ese tema en la adultez, sino que voy a trabajarlo desde una etapa que se llama formación, que es escolar básicamente, ¿ya? Ahora, poquitas cifras son súper necesarias para generar conciencia. El 30% de los adolescentes solo ve pornografía y es lo único que tiene para aprender de sexualidad. Lo único que tiene, ¿sí? Y esto es triste porque en general uno esperaría que los papás pudiesen enseñar sobre pornografía y prevención y sexualidad y los papás no lo están haciendo, ¿ya? El 36% no diferencia entre la ficción de las escenas y sus propias experiencias sexuales. Ojo con eso, ¿ya? Y el 38% no encuentra en ello desigualdad y premia los videos en donde hay jerarquías de poder, donde hay en el fondo una víctima, uno de los roles es más agresor, donde hay sumisión. Entonces terminan viendo un tipo de pornografía hoy en día que es no solamente violenta, sino muy machista, donde hay consumo de drogas, hay violencia explícita y grupos de personas, ¿ya? No es solamente una mujer voluptuosa, sino que están viendo otra cosa que ustedes no se la imaginan y no se las voy a describir tampoco, ¿ya? El 51% de los niños y jóvenes están ingresando al mundo de la pornografía a través de links de WhatsApp, básicamente, ¿ya? Y esto es súper importante porque en estos estudios de la ONG Save the Children, que los han hecho en varios países, en Chile me parece que están empezando a hacer uno,
En Chile la cifra más o menos es la misma. El 60-70% de los niños a los 10 años, cuando les entregan su primer teléfono, a los 10 días ya han visto algún tipo de pornografía. Entonces es triste darse cuenta que están empezando a esa edad a tener acceso a este tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque la mamá cree y el papá creen que con el teléfono van a estar seguros porque los van a llamar si en el colegio les pasa algo, y la verdad es que del colegio hay miles de otros teléfonos para llamar a la casa y se puede perfectamente entregar, si es que es urgente, un teléfono sin acceso a internet. Por lo tanto, el llamado a atención es a entender que en la gran mayoría de los niños de 10 a 11 años que tienen un teléfono celular propio, a los 10 días llega el primer link de pornografía, ¿ya? Interesante es entender que la mayoría de los usuarios, niños y niñas, catalogan como pornografía violenta lo que están viendo, es decir, sus prácticas sexuales que están viendo las aprenden y están aprendiendo a ver sexo violento, ¿sí? Yo hace muy poquito estuve en un colegio en Valdivia, donde una niña se acercó a mí y me dijo, hablamos del tema de la pornografía con un curso, y ellas me decían, a nosotros no nos gusta salir con compañeros de curso porque ellos ven mucha pornografía y a veces nos piden hacer las cosas que ven. Entonces nosotros nos sentimos muy incómodas. Yo, de verdad, esa niña tenía una cara de tristeza enorme porque de una u otra manera se sentía súper rechazada por sus compañeros por no querer acceder a este tipo de prácticas que se estaban viralizando entre su grupo. Por lo tanto, es súper importante evitar, primero que nada, la normalización del consumo de pornografía y empezar a trabajar el diálogo formativo con los estudiantes, ¿ya? Esto no es pornografía, ¿ya? Esto que salga una mujer con poca ropa, eso puede ser perfectamente una foto erótica, una foto sexy, ¿ya? Pero la pornografía es una foto o un material audiovisual donde hay sexo explícito, ¿sí? Entonces, esto no es pornografía, y esto era lo que nosotros catalogábamos pornografía. Lo que hoy prima entonces es el porno violento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el daño real que genera esto? Básicamente, estamos teniendo chicos desde tan niños, ¿ya?, que acceden a la pornografía y luego no tienen satisfacción con nada. Porque cuando yo empecé a ver pornografía a los 10 años, ¿sí?, mujeres con poca ropa, digamos, porque lo que primero buscan son palabras en Google que dice poto, teta, cosas que ustedes siempre han escuchado de niños chicos, y de ahí empiezan a avanzar a imágenes o videos de pareja, tríos, etcétera, y ahí van en el fondo subiendo su vara de excitación y van no solamente viendo la pornografía, sino que también van combinando con otro tipo de escenas que son súper violentas, y su nivel de excitación cada vez se va complejizando y va siendo más alto. Por lo tanto, el daño real es precisamente que a lo largo de la vida ya tienen un consumo tan normalizado que no basta con lo que están viendo, sino que se necesitan cosas más sofisticadas. Y hace poco tuvimos un colegio que nos comentó que sus alumnos estaban viendo imágenes de niñas en Ucrania violadas por 20 soldados rusos, y esa era el tipo de pornografía que estaban viendo, y los niños lo veían como quien compra la película Barbie. Entonces, finalmente, hay aquí un daño a nivel emocional súper relevante, y quiero que se saquen de la cabeza la idea de la mujer con poquita ropa o con un bikini chiquitito, como nosotros en algún momento lo vimos o lo tuvimos más de cerca cuando éramos más jóvenes, toda la generación de más de 30 años. El daño real es que el cuerpo humano se muestra como un mero objeto de placer, ¿sí? Y tenemos súper claro que finalmente las cosas que cuando se ven como objeto no se cuidan. Las prácticas afectivas son falsas, machistas y en base a la violencia, porque lo que buscan no solamente es buscar la excitación sexual, sino que buscan emociones extremas, ¿ya? Es altamente adictivo, ¿sí? Y muestra una distorsión de la sexualidad y el fomento de la autocomplacencia, o lo que se conoce más bien como la masturbación. Entonces, finalmente, esto sí puede llevar a una enfermedad mental
que le podríamos llamar por ahora el trastorno del comportamiento sexual compulsivo. Y eso lo estamos viendo en muchísimos alumnos de enseñanza media, ¿ya? Por razones obvias, como ustedes están en sus casas, yo no voy a mostrar imágenes de ningún tipo y voy a dejar texto súper simple, porque sé que ustedes están viendo una pantalla más chiquitita, ¿ya? Pero si ustedes quieren que les comparta esto, no tengo problema en hacerlo mañana o durante la semana. ¿Cómo se puede prevenir? La verdad es que la pornografía les va a llegar igual, ¿sí? Les va a llegar igual. Lo que podemos hacer es enseñarle a rechazar la pornografía, que se los voy a explicar al tiro. Sin embargo, el diálogo anticipado es súper importante, ¿sí? Siempre me dicen, ¿a qué edad, Soledad? Entonces, por ahí alguien al inicio me dijo, tengo un hijo de 11 años, Dayana me decía, quiero empezar a hablar con él este tema. Esto se habla el día que ustedes le dan acceso a Internet. Si va donde la abuelita y la abuelita le pasa un tablet, ahí se habla de pornografía. Un poquito antes, ¿ya? No se espera a que tenga teléfono propio, al contrario. Tiene acceso al mundo de Internet, ahí se empezó a hablar de esto. Está en kinder, está en séptimo, está en cuarto, da lo mismo. Mientras antes, mejor, ¿ya? Ahora les voy a mostrar cómo es la conversación, pero siempre la conversación va a ser guiada sobre la sexualidad basada en pensamiento crítico y muy abierta, ¿sí? De repente hay mamás que me dicen, Soledad, pero es que ¿cómo yo lo voy a hablar así con un hijo? Que a ti te sale súper bonito, me decía el otro día una mamá, es que yo no podría hablarle así. Bueno, perdón, es que así hay que hablarlo y por eso estamos grabando este taller para que tú después lo puedas volver a ver y lo puedas ver con tus hijos. Con una mirada preventiva, mostrando el camino, ¿sí? Si solamente yo le digo a mi hijo que ver fotos de cuerpos desnudos teniendo sexo es malo, no lo entienden, no lo entienden. Si cuando esto yo lo pongo en un contexto de que está afectando su propio desarrollo afectivo y que esto va a repercutir prontamente en su desarrollo moral también, lo empiezan a entender. Les cuesta mucho porque la excitación que les provoca les llama mucho la atención también. El diálogo en frío. Esto es súper interesante. Ojalá nunca se pongan a conversar este tema cuando pillaron a un hijo viendo pornografía o cuando les hizo una pregunta y ustedes reaccionaron. Esto se habla en frío, en la mesa, en el sillón del living, siempre, siempre tranquilos, ¿ya? Y la conversación en frío que yo le llamo es una conversación donde se puede hablar transparentemente para que luego, cuando les toque, ellos sepan rechazar la pornografía. Anticiparse es clave y buscar alternativas de diálogo, ¿sí? Ojalá también un profesor jefe, una profesora, algún tío o tía que sea cercano a mis hijos, el padre, la madre, todos podamos tener un discurso súper común y explicando el riesgo, que se los voy a explicar ahora, ¿ya? Entonces, ojalá lo más importante es que no tenga tabús, explicarlo súper abiertamente sin entrar en detalles. Hoy día van a ver que en todo este taller yo no voy a hablar de sexualidad, voy a hablar solo de pornografía y no voy a dar ningún detalle explícito, ¿sí? Lo primero entonces es entender que la pornografía les está llegando muchísimo a través de los videojuegos, ¿ya? Y acá les voy a dar un ejemplo a través de WhatsApp y de los videojuegos de esta siguiente manera. 2 niños de sexto básico, séptimo, me dicen, oye, vamos a jugar en Free Fire, ¿tienes diamantes? Y una niña le dice a la otra, no tengo diamantes, pero consigamos. Y ponen en TikTok quién tiene diamantes de Free Fire y seguramente les va a llegar alguna persona y les va a decir, yo tengo diamantes de Free Fire, te doy 20.000 diamantes. ¡Ah, qué increíble! Tengo 20.000 diamantes de Free Fire entonces. O me da lo mismo, pueden ser diamantes de Free Fire o pavos del Fortnite, no importa, da lo mismo. Y resulta que la persona les dice, sí, yo te los mando, pero tú te tienes que sacar una foto de tu entrepierna, de tu vagina, de tu X parte, y me la mandas y yo te cambio por estos diamantes. Pero que no salga tu cara. Entonces, finalmente, la pornografía también la estamos produciendo sin darnos cuenta. Muchas veces los niños me dicen, pero si no sale mi cara, ¿qué importa, profesora? En los talleres que hemos dado me dicen eso, y la verdad es que aquí hay que hacer un trabajo sumamente importante de conciencia moral, y que mi cuerpo no es solo mis extremidades y mi ombligo, sino que es el todo, y se cuida completo, ¿ya? Ahora, esto en general hay redes
de hombres adultos, principalmente hombres, que juntan este tipo de premios de los videojuegos y los cambian por fotos de contenido pornográfico, especialmente en niños, ¿ya? TikTok, que uno dice, ay, TikTok es una aplicación de baile, de puros videos tontos, y no tiene nada, soledad, ¿qué importa? Jamás va a haber pornografía. Efectivamente, pornografía así, directa en TikTok, cuesta encontrar, pero bailes súper sugerentes y todos los hashtags que me llevan fuera de la aplicación a ver videos de contenido pornográfico, sí los hay, y muchísimo más de lo que ustedes creen. Pero ellos buscan con hashtags que están blindados, se los voy a mostrar, que se llaman el YouTube naranja, YouTube azul, y cada vez van cambiando. Entonces uno dice, ay, YouTube naranja debe ser como algo entretenido de niños, y son videos pornográficos que tienen esta etiqueta, que salen de TikTok y están en otro lado, ¿ya? Pornhub es sin duda el mejor y gran portal más famoso de pornografía. Ya no tiene cuenta en Instagram, se la bloquearon hace poco, el año pasado, se hizo toda una campaña en redes para bloquearla, pero si ustedes se fijan en Google, en las búsquedas más recientes, abajo está dentro, todas son las búsquedas más populares en Google. Pornhub es una de las búsquedas más populares, ¿sí? 1 de cada 3 búsquedas en Google tiene que ver con pornografía. Y también acá les tengo la noticia, para que lo entiendan el caso, hombre engañaba a menores ofreciendo diamantes de Free Fire a cambio de fotos pornográficas. Entonces, es súper importante entender que ya a los niños no solo les llega ese video de la mujer voluptuosa, rubia, conejita de Playboy, eso ya casi no lo ven, ven cosas mucho más complejas que eso. Entonces, estos hashtags que se llaman YouTube naranja, YouTube azul, y hay varios más, son códigos que etiquetan estos videos de TikTok o de otras redes y van a dirigirse a páginas pornográficas. Entonces, es importante saberlo y conversarlo. Cuando uno empieza a preguntar en quinto, sexto básico, ¿qué es lo que es el YouTube naranja? Todos empiezan a ponerse rojo y te dicen, no, y nadie te quiere contar, es porque entonces el hashtag anda dando vuelta por ahí. Ahora bien, ¿cómo afecta esto? Y se los voy a explicar en palabras súper simples para que se lo puedan transmitir a sus hijos de esa manera. En nuestro cerebro hay una parte especial que le llamamos el cerebro de pensar, donde están todas las funciones ejecutivas que me permiten controlar y regular mis emociones principalmente, entre otras funciones. Y a la derecha, atrás, muestro al centro el cerebro del sentir, que tiene que ver con las emociones, nuestro sistema límbico de las emociones. Y fíjense que al ladito de esto está la memoria, ¿ya? Por eso yo recuerdo el porno siempre. Si ustedes hacen memoria, van a acordarse de imágenes pornográficas que vieron de niños, porque está esto muy vinculado a una parte del cerebro que es la memoria, y las emociones de alto impacto se graban en la memoria de largo plazo, ¿ya? Ahora, el consumo de pornografía, ¿qué es lo que hace? Impactan estas dos partes del cerebro. Anula la capacidad de toma de decisiones, es decir, la voluntad, y exacerba el cerebro del sentir. Nos vuelve un poco adicto a las emociones extremas, ¿ya? Esto le llamamos que el sistema de recompensas de nuestro cerebro, que sería la dopamina, ¿sí? No es solamente el buscar el placer, sino que es disfrutar la novedad, buscar la novedad. La dopamina no solamente nos hace sentir placer, sino que nos hace buscar lo nuevo. Entonces aquí se combinan ambas experiencias. Lo nuevo, lo distinto, y además es placentero. Cualquier recompensa puede ser esencialmente adictiva, entre comillas, cuando es placentera, y eso se sobrevalora. En este caso, la pornografía es altamente placentera porque estimula esa parte del cerebro y anula la capacidad que tenemos de tomar decisiones e inhibir esas conductas. Ahora bien, por ahí siempre hay gente que me dice, pero Soledad, todos vimos algo de pornografía de niños. Sí, eso se llaman conductas exploratorias, ¿ya? Cuando yo busco un video, y ahí les muestro la imagen de la izquierda, donde
se aparece una escena pornográfica y me da asco, me da excitación o me da un poco de morbo y no la vuelvo a ver, son conductas exploratorias, ¿sí? Principalmente en niños pequeños. Hoy en día está entrando la pornografía en tercero básico, de ahí está partiendo. Cuarto, cuando ya hay un promedio de 50% de teléfonos celulares en los colegios. Pero las conductas de riesgo, ¿ya?, no son exploratorias, son cuando se empiezan a repetir de manera semanal, cuando tienen frecuencia, ¿sí? Ahí ya esto se nos vuelve conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque principalmente se empieza a anular la voluntad y se genera este circuito de recompensa cerebral que siempre va al alza, sobre todo con el consumo de pornografía. Entonces, ¿cuándo conversamos esto, ya? ¿Y cómo lo conversamos? Porque muchos de ustedes al inicio me decían, qué complejo es esto, ¿cómo se le habla a esto a un niño o una niña? El 50% de los niños ve pornografía y el 100% de los hombres ve o está expuesto a algún tipo de pornografía. Entonces, es súper importante hablarlo, ¿ya? Para esto, yo les voy a invitar, y se los voy a compartir cuando les mande la presentación y el video, a descargar o comprar en Amazon un libro que se llama Imágenes Buenas e Imágenes Malas. Está en una versión en español y nos ayuda a seguir este camino de cómo hablar sobre este tema. ¿Cuándo lo conversamos? Cuando tengo acceso a internet y de ahí en adelante constantemente, ¿ya? A mí no me sirve una mamá que habló de pornografía una sola vez. Tiene que ser un tema recurrente. Por ejemplo, yo tengo 4 hijos hombres y constantemente estoy diciendo, cuidado con las fotos de alto calibre, yo les digo alto calibre en este momento, cuidado con descargar, compartir fotos, recuerden el daño que hace esto, y constantemente, aunque son universitarios grandes, siempre estoy recordando este tema para hacerlo lo más trivial posible y que nunca los pille desprevenidos. ¿Cómo lo conversamos? Abiertamente, y lo vamos a ver ahora. Vamos a separar las imágenes buenas de las imágenes malas y nos vamos a poner en un contexto de un niño o niña de menos de 13 años, porque más grande esta conversación se puede hacer igual, pero un poco más compleja, ¿ya? Las imágenes buenas son aquellas imágenes donde el cuerpo humano se muestra, donde se muestran experiencias. Por ejemplo, cuando vamos a la playa, tomamos una foto. Las imágenes buenas son donde está el cuerpo humano, por ejemplo, en el libro de ciencias, donde se muestran algunos órganos, ¿ya? Son el cuerpo humano, incluso el cuerpo humano desnudo, es una imagen buena cuando su origen y su objetivo no es provocar excitación en otros. ¿Me siguen? Porque ahí los niños les van a preguntar, pero mamá, yo de repente me saco fotos en la playa sin ropa, yo cuando era chico tengo varias fotos sin pilucho. Bueno, esa foto no es una imagen mala, porque yo no te la tomé para excitar a otros, sino que fue una imagen buena porque estábamos en familia en un paseo y bueno, eras muy guaguita, etc. Sin embargo, las imágenes malas son aquellas fotos que van a provocarte sensaciones fuertes, ¿sí? Excitación aquí en tu corazón, vas a querer repetirlas, puede que te dé vergüenza, puede que te dé pudor, pero te va a generar una emoción. Lo más probable es que los niños les digan 9, 11 años, ya, pero ¿y cómo me voy a dar cuenta? Porque hay niños que no han visto pornografía a esa edad todavía, y uno le va a decir, te vas a dar cuenta. Cuando veas un cuerpo desnudo, una pareja desnuda, y te genere esta excitación, sí te vas a dar cuenta, ¿ya? Ahora, ¿por qué es dañino, mamá? ¿Por qué esto es malo? Porque básicamente este tipo de imágenes las crearon diferentes empresas para generar una alteración en tu cerebro. El negocio de la pornografía es que tú veas esto y te vuelvas adicto a la pornografía y pagues por entrar a un portal porno, ¿ya? Por eso les importa mucho entrar en niños pequeños, porque significa que a temprana edad van a estar pagando una cuenta de OnlyFans o una cuenta pagada de Pornhub, ¿cierto? Ahora, altera partes de tu cerebro y cambia la forma de pensar de tu cerebro. Y eso es sumamente complejo porque tu cerebro está en desarrollo. Entonces, cuando el exceso de pornografía y estas imágenes empiezan a cambiar tu forma de pensar, es algo que nos está generando daño, ¿sí? Es normal que te llame la atención, ¿ya? Es súper importante quitarle el tabú.
es que son imágenes muy dañinas, son imágenes muy malas. Sí, son muy malas, son muy nocivas, pero es normal que te llame la atención. Lo que no podemos decir es que permítete que te llame la atención. Eso sí que no, ¿ya? Porque esto puede afectar tu cerebro y generar un daño súper profundo del cual no vamos a salir. Yo siempre les cuento a los niños chicos, les digo, mira, ¿tú tienes algún familiar, alguna amiga que le gusta demasiado comer cosas dulces? Siempre hay uno que me dice, sí, yo tengo una tía o tengo una hermana que es adicta al azúcar, a las tortas, a los chocolates. ¿Y tú crees que si tú le dices no coma dulces, a partir de ahora va a poder hacerlo? No, la mayoría me dice no, porque le encantan, le costaría mucho. Bueno, lo mismo pasa con la pornografía. Tú no te das ni cuenta y te gusta tanto que a pesar de que tú te das cuenta que te hace daño y que te hace mal, no la puedes dejar, ¿ya? Con esta explicación, basta, basta. ¿Qué es la pornografía? Son imágenes donde hay cuerpos sin ropa que a ti te generan una emoción fuerte, sea una excitación, vergüenza, asco, algo te generan que no es lo mismo que te genera una foto del libro Santillana, donde también puede haber un cuerpo desnudo. Con esa explicación, suficiente, ¿ya? Ahora, le hacemos el ejercicio que es y que no es, las imágenes buenas y las imágenes malas, como se las estoy explicando, y también le vamos a explicar cómo salir de esas imágenes, ¿ya? Porque también, junto con explicarle lo que es, yo también tengo que decirle, bueno, y si te lo encuentras, te lo mandaron, te lo encontraste en el teléfono de tu papá, de un hermano, da lo mismo, o en el mío, ¿ya? Lo apagas. Y me lo llevas o se lo llevas a algún adulto de la casa y le dices, ¿sabes qué? Me apareció una imagen mala, me la puedes sacar, ¿ya? Es súper importante que haya conocimiento de esto, ¿sí? Entonces, sin ningún pudor, si te llega a tocar, simplemente apagas la imagen, apagas el equipo que estés usando, ¿sí? Espera que esa imagen pase y se lo llevas a algún adulto para que no la vuelvas a ver, ¿sí? Una mamá me decía, hace poco me contó, me dijo, ¿sabes qué? Del taller anterior que hicimos, mi hijo fue un día y me trajo un tablet donde había visto un video, no era una imagen pornográfica puntualmente, pero una imagen súper erótica, sensual, y él creyó al tiro, le gatilló esto que habíamos conversado, y me lo trajo, me dijo, mamá, no quiero ver más este video porque me hace mal. Entonces, cuando yo se los explico y les doy el espacio para entenderlo y conversarlo, lo pueden aprender, ¿ya? Pero lo más importante es que ellos entiendan que si están acostumbrándose a ver el cuerpo como un objeto de placer, pregúntale, ¿tú cuidas los objetos que hay de repente en el patio del colegio o en la calle? No, los objetos uno no los cuida tanto como las personas. Entonces finalmente te empiezas a acostumbrar a no cuidar el cuerpo humano y eso generalmente trae muchísimos problemas, porque cuando tú seas más grande, ¿sí? En tu adolescencia, en tu adultez, ¿ya? Yo preferiría que siempre fuera la adultez, no podemos mirar el cuerpo como un objeto de placer porque le haríamos daño a la persona que tenemos al frente y nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, ¿cierto? Segundo, enseña mentiras, ¿sí? Muchas veces me dicen, a mí, incluso los papás me dicen, pero Soledad, si al final es sexo un poco violento y todo, pero es sexo. No, la vida sexual no es así. No puedo enseñarle a un niño que el sexo es violento y que si es niña le van a pegar con un látigo. No, no puedo enseñarle eso. Ni que la van a considerar un objeto de placer, tampoco. Por lo tanto, dejarles súper claro que lo que se muestra no es real, ¿sí? Y que es algo basado en un trabajo cinematográfico que no es la realidad, ¿sí? Ahora, genera adicción. Aquí insistimos, el ejemplo de la tía con el azúcar, del hermano adicto a los chocolates, puede ser que a ti te dé mucha curiosidad y que de repente tengas muchas ganas de buscar en Google fotos, tetas y cosas así, porque es divertido, incluso con los amigos uno se ríe, pero una sola imagen puede afectar tu cerebro, ¿sí? Y esto yo soy súper clara con los niños chicos, sobre todo 10, 12, 13 años, y les digo, una imagen pornográfica es tan potente en tu cerebro, es tan fuerte lo que ve, que se demora años en entenderla. Y como no la entiende, constantemente te la trae a la memoria para ver cómo tú la puedes procesar e incorporar en tu cotidianidad.
Por lo tanto, es una imagen que siempre va a estar volviendo a tu mente. Y eso genera mucho daño porque te empieza a incomodar o bien te empiezas a creer que esto es normal, ¿ya? Por eso mismo, hablar de la adicción es súper relevante porque los niños suelen tenerle mucho miedo a la adicción y cuando yo les explico la adicción al chocolate, al alcohol, al cigarro, ya empiezan a entender cuál es el daño que está generando esto. Ahora, ojo, porque si yo le digo, le explico con el ejemplo de la adicción al cigarro y mi mamá es la que fuma, estoy haciendo una comparación súper odiosa que puede generar un daño a la imagen de la madre, ¿ya? Explicarles qué es una adicción y se lo explicamos tal cual. Es un problema grave que hace que una persona insista constantemente en buscar algo que le hace daño, ¿sí? Porque su cerebro se dañó al punto de que no puede controlar esas emociones y esa toma de decisiones. Anula tu poder de decidir. Con eso, aunque ustedes no me crean, los niños lo entienden perfecto. No necesitan más información, ¿sí? Les pueden explicar la diferencia entre el cerebro del sentir y el cerebro del pensar, ¿ya? Y también, súper importante, entender que este cerebro no necesariamente entiende y distingue entre el bien y el mal a temprana edad, ¿ya? Porque la conciencia moral no se empieza a crear, no está consolidada, no está ya madura cuando son tan niños. Entonces cuesta de repente que ellos mismos determinen si esto es bueno o es malo. Por lo tanto, es interesante entender que esto son emociones descontroladas, ¿ya? Ahora, el cerebro del pensar, que es toda esta parte que está detrás de tu frente, finalmente permite que tú regules tus impulsos y seas capaz de tomar decisiones. Si estás viendo cosas que te están excitando las emociones tan potentes como la pornografía, no puedes tomar decisiones correctas probablemente. Entonces, es interesante hacerles este ejercicio, hacerles preguntas. ¿Qué te pasa a ti cuando yo te doy un chocolate? ¿Te cuesta comértelo la mitad o te es fácil querer comértelo todo? ¿Sí? Y ahí vamos conversando, haciendo preguntas de a poquito y que ellos mismos vayan identificando las partes de su cerebro y en qué circunstancias se activa el cerebro del pensar y el cerebro del sentir. ¿Sí? ¿Cómo trabajan ambos cerebros? Finalmente, uno se controla al otro. Y esto es súper importante explicarle. O sea, el cerebro del pensar está controlando el cerebro del sentir. Porque finalmente si tú lloras y el cerebro del pensar no te regula, puedes llorar 3 días. Bueno, entonces, frente a la pornografía, esta capacidad de regularse se pierde. Por lo tanto, tú tiendes a querer ver siempre imágenes que te van a sobreexcitar y te vuelven a llamar la atención, ¿ya? La orden que le da tu cerebro del pensar al cerebro de las emociones, el basta, no quiero ver más esto, cada vez es más débil cuando pasa más tiempo expuesto a este tipo de imágenes, ¿ya? Ahora, es interesante que empiecen a entender este concepto de que el cerebro se tiene que regular y adaptarse y entrenar la regulación, porque si bien el cerebro del pensar, la corteza prefrontal, se termina generalmente de desarrollar después de los 25 años, ¿ya? Esto no se genera a los 22, se genera desde que se nace. Por lo tanto, este es un entrenamiento permanente, ¿ya? Que finalmente uno va fortaleciendo el cerebro del pensar y va trabajando la fortaleza del cerebro del sentir también, ¿ya? Esto de que siempre te llame la atención la novedad, ¿ya? Es parte de este centro de atracción que también es una función del cerebro, porque si no tuviésemos atracción por la novedad, probablemente nada nos importaría en la vida, ¿sí? Y es entonces también una parte del cerebro que se empieza a desvirtuar su función cuando estamos expuestos a pornografía, ¿sí? Ahora, dejar de lado las adicciones y este tipo de experiencias es súper complejo, ¿sí? Y hay que decirle a los alumnos y a los niños que en el fondo hay que siempre ser capaces de elegir
cómo quiero ocupar mi tiempo y ser capaz de decir, no voy a ver esto, ¿sí? La pornografía les va a llegar. Recuerden que los dije al inicio. Les va a llegar. No necesariamente la van a buscar. Por lo tanto, deben saber rechazarla, ¿ya? Y para esto, en el libro de imágenes buenas e imágenes malas y en la página web hay muchísimo material para trabajar el plan de acción, ¿ya? Y a mí me gustó, yo hice una pequeña adaptación, pero funciona súper bien, súper bien. Para acordarnos es la palabra puedo, ¿ya? La P inicial es para de mirar contenidos sexuales explícitos, punto, ¿ya? Si te llega un link y lo abriste, sé capaz de decir, no voy a mirar más esto, punto, ¿sí? Para eso no nos sirve hablar una sola vez de pornografía, tenemos que estar siempre recurriendo a este tema nuevo, con las mismas palabras simples que les he enseñado hoy día, ¿ya? La U del plan puedo es pídele ayuda a un adulto que esté cerca, que te pueda decir, ¿sabes qué? Mamá, papá, me salió una imagen mala, ¿me la podéis sacar para poder seguir viendo la película? Ni un problema. Con naturalidad, con cariño, uno se acerca, toma el tablet, toma el computador y ve lo que estaba viendo, ¿sí? Pero yo necesito que ese adulto también se tome un tiempo para regular a ese niño, porque ese niño quedó sobreexcitado, o esa niña. Por lo tanto, necesito que de aquí en adelante acompañe en el plan puedo. Y le ayude a etiquetar lo que vio. Entonces yo le digo, a ver, tráeme tu tablet. ¿Qué fue lo que viste? Lo que vi, mamá, se llama pornografía. Pónganle nombre. La E de etiqueta es súper importante, porque ustedes no vieron un video de cómo se hacen las naranjas, vieron un video explícito. Por lo tanto, es súper importante que lo etiqueten para que mi mente vaya diciendo, esto que vi, no lo tengo que volver a ver, ¿ya? Esto es pornografía y me hace daño. Así que lo repitan en voz alta, y que lo repitan en voz alta, y que lo repitan en voz alta. ¿Sí? No fuerte, pero que ellos mismos se vayan escuchando. La D es distráete con otro tema o con otra actividad. Ahí está el adulto inteligente que le dice, ok, qué pena, qué lata, qué frustración que te haya parecido esta imagen. Ahora reconozcámosla, pongámosle la etiqueta que esto es pornografía y vamos a distraernos con otra imagen, ¿ya? Con otra cosa. Sáquenlos a jugar fútbol, pónganles música, pero es importante que ese cerebro cambie de tema para que no traiga constantemente esa imagen y se fije en la memoria. ¿Ya? Es súper importante esto. Convérsenles un rato, cámbienles de tema, invítelos a cocinar, lo que sea. La O es ordena al cerebro de pensar que ponga atención en otro tema. Entonces, la D es distráete y la O es dile a tu cerebro de pensar, oye, ¿sabéis qué? Quiero hablar de otro tema, quiero ver otra cosa, voy a ir a hacer merengue a la cocina, da lo mismo. Pero ese niño tiene que hacer el ejercicio de hablarse a sí mismo. Por eso es súper importante que lo vayan repitiendo en voz alta, ¿ya? Hace poco, muy poco, una niña, una mamá, no sé quién es, me escribió en Instagram que había hablado con sus hijos de 9 años y 8 años este plan, había estado en el taller anterior, y le había resultado súper bien, porque uno de sus niños había ido a la casa de un primo y ahí habían visto un montón de imágenes de sexo explícito, y llegando a su casa le dijo, mamá, tengo todas estas imágenes malas en mi cabeza, y ella empezó a trabajar el plan Puedo con ese niño durante media hora y le hizo súper bien. Ahora, el problema lo tiene con la familia de la prima. ¿Qué viene ahora? El anclaje, ¿sí? Entonces, es importante que esa imagen no quede en el cerebro, ¿ya? Y para eso, este plan tiene que ser súper rápido. No lo puedo dejar pasar un día, 2 días, 3 días. El anclaje es una técnica que se ocupa en psicología para reemplazar imágenes mentales que son desagradables. Entonces, díganle a ese hijo, a ver, ¿recuerda algún momento en tu vida que lo pasaste súper bien? A ver, cuando fui a Pucón, cuando fuimos a celebrar el cumpleaños de la abuela, ya, tráela a tu mente y descríbemelo. Y que te hablen de ese momento un ratito. Estaban mis primos, estaba mi abuela, estaba esto, perfecto, descríbemelo. Que lo narre, que vea los detalles, ¿ya?
Entonces, esa imagen buena, ahora dile a tu cerebro que la ponga cada vez que te venga la imagen mala. Eso se llama anclaje. Y es una técnica que se ocupa para reemplazar imágenes que son de alto impacto. Entonces, le enseñan a los niños, mira, si te vuelve a pasar, tú ya tienes en tu mente esta imagen buena que la vas a anclar, la vas a reemplazar por esta imagen mala que te está haciendo daño y que te sobreexcita y que te genera esta reacción que a ti te cuesta controlar, ¿ya? El anclaje entonces es la orden que le damos al cerebro para que provoque una reacción puntual, que es un cambio de emociones fuertes. O sea, de la angustia o el asco o la vergüenza que me da haber visto esa imagen, tengo que hacer que ese hijo o hija sienta una emoción súper agradable para que prime por sobre la negativa, ¿sí? Cada vez que te venga a la mente esa imagen violenta o pornográfica que te perturbe en voz alta, pídele a tu cerebro que traiga la imagen que evocaste positiva para que aflore esa emoción positiva unos segundos y que se repita, ¿ya? Y que se repita. Vuelvo entonces, quiero volver al plan puedo, parar de mirar los contenidos, ¿ya? Pedirle a algún adulto o a alguien que tenga cerca que me ayude a regular de nuevo mis emociones y mi cerebro del placer y del pensar, que lo etiquete con nombre y apellido, es súper relevante, ¿ya? Esto es pornografía y me hace daño. Distráete con otro tema, es decir, mamá, ahora voy a hacer otra cosa porque no quiero que esta imagen se me quede en mi mente, ¿sí? Y luego hacemos un ejercicio de anclaje, que esto les va a servir para todos. Si fueron a ver una película que tenía una imagen violenta de cualquier cosa que no les gustó, no hay problema, le funciona súper, súper bien. Entonces, quiero cerrar estas ideas porque son estrategias súper concretas. Siempre explicar a los niños lo que es y no es pornografía, las imágenes buenas y las imágenes malas, cuerpos desnudos, ¿ya? Y cuerpos desnudos que te provocan excitación. Esas son las imágenes malas, ¿sí? Segundo, explicarles no solamente lo que es o no es, sino que cómo salgo cuando las veo. Tercero, ¿por qué son malas? Explicarles su poder altamente adictivo, que nos muestra el cuerpo humano como un objeto de placer, que además nos muestra una sexualidad como algo fantasioso, que no es real y que va generando normalización de conductas que no son reales y que es altamente adictivo. Y ahí lo comparan con el chocolate, con el alcohol, según la edad de cada uno, ¿sí? Una vez que conversaron eso y que yo no les recomiendo, porque muchas veces me preguntan, ¿le puedo preguntar a mi hijo si ha visto pornografía? No, yo no le preguntaría, ¿ya? ¿Por qué? Porque inmediatamente voy a generar un quiebre de confianza, puede ser, y segundo, va a venir a su memoria la imagen que vio, la última que vio. Por lo tanto, yo prefiero preguntarle, y esto ténganlo súper presente, si yo supe o me enteré o me dijo mi mismo hijo que vio pornografía, no le voy a preguntar qué vio, le voy a preguntar cuánto tiempo lo vio y con quién estaba, ¿sí? Entonces, con el tiempo, yo tengo súper claridad de más o menos el daño que se puede haber generado, ¿sí? Porque 1 hora de pornografía es tremenda y si fue una cosa esporádica no pasa nada, lo puedo trabajar con el plan puedo, y con quién estaba, porque yo puedo ir, mira, estaba a cargo de una nana, estaba a cargo del papá, estaba a cargo de un hermano, entonces yo puedo ir a esa otra persona a preguntar qué estaban viendo, por qué vieron eso, etcétera, ¿sí? Entonces, nunca, nunca revictimizar y pedirle, dime lo que viste o que te lo describa, porque eso va a hacer una fijación de esa imagen, y trabajar entonces en frío este trabajo del plan puedo, que se los voy a compartir, no hay problema, y el anclaje de una imagen positiva que evoque una emoción que sea noble, amable, bonita, para reemplazar la imagen negativa, ¿sí? ¿Dónde podemos aprender más de esto? Bueno, como no sacamos mucho educando a mi hijo, si mi hijo va a ir a la casa del tuyo y en la casa tuya pueden tener valores y reglas diferentes, nos tenemos que poner de acuerdo. Y para eso trabajamos desde Fundación para la Convivencia Digital el plan de formación de apoderados,
que hay una parte que se trabaja con alumnos, ¿ya? Padres e hijos, que se llama Educando Juntos, Colegio y Familia en Positivo, ¿ya? Son 4 actividades, tres. Una charla padres e hijos, ¿sí? Que se hablan estos temas a calzón quitado, y es muy interesante porque vemos que entre ellos también se va generando mucha discusión entre papá, mamá e hijos. Un taller de habilidades parentales y un taller de acuerdos de curso. Finalmente, lo más preventivo es que estemos todos de acuerdo en tomar las mismas medidas, ¿ya? Y si alguien quiere aprender otras habilidades, nosotros, parentales, tenemos este curso de 1 hora, 2 horas, para padres y madres, para aprender un poco los efectos del mundo digital, que se llama Educar Hijos en la Era Digital. Es parecido a las charlas que damos nosotros. Ahí les puse los códigos QR, y pueden conocer los programas que estamos trabajando. Siempre, siempre hablar en positivo. Que nunca se note que yo te quiero retar, que te quiero castigar, que me da vergüenza lo que hiciste. Nunca. Siempre tomamos esto en positivo como una oportunidad de conversación, ¿ya? Nunca, nunca tomarlo en negativo. Sigamos conectados. En la página web convivenciadigital.cl, en el apartado recursos, ustedes ponen pornografía y hay un montón de artículos y cosas que les van a servir, que los he ido tomando y escribiendo a partir del material que comparte Defend Young Minds. Y en Instagram también hemos compartido hartas cosas, ¿ya? Si necesitan material, me lo pueden pedir por correo, yo me demoro un poquito, pero en general les mando las referencias de los libros que de repente me los piden y también están en la página web. Cuéntenme dudas, fuimos cortitos, pero cuéntenme dudas. A ver, voy a mirar las preguntas del chat. Voy a mirar el chat. Si quieren abrir sus micrófonos, preguntar algo. ¿Cómo hablar con niños más grandes si lo has Cristian, con los más grandes se habla más explícito, pero sigue el mismo camino, con mucha delicadeza. Yo tengo 4 hijos hombres y este tema lo hablo recurrentemente y no necesito hablar en detalle, siempre desde lo positivo, siempre desde el autocuidado, ¿ya? Sí, podemos ver preguntas si quieren, me van abriendo el micrófono, van levantando su manito, ni un problema. Eduardo Pereira me pide la presentación, se las voy a mandar. Karina. Yo quería preguntar, ¿qué vamos a hacer con la ESI? Si es que se empieza a aplicar eso. Tema de otro taller. No te puedo hablar de la ESI porque la verdad no la he estudiado, ¿ya? Déjame estudiarla y lo compartimos. ¿Te parece? Paula Dumas me dice, aunque tenga control parental, sí, el control parental ayuda, pero no te exime del riesgo, ¿ya? Entonces tengan control parental de todas maneras, pero yo igual tendría esta conversación constantemente, ¿ya? No sé si hablaron de One Piece, no sé lo que es One Piece, ¿ya? Sole, tiene que ver con las imágenes pornográficas que están en los animes. Ah, perfecto, sí. De hecho, iba a darles un ejemplo de los animes, que ahí hay muchísima pornografía homosexual también, de alto impacto, ¿ya? ¿Es bueno o malo hablar con varios hijos en edades similares? No. Yo lo hablaría de a uno con mucha tranquilidad. Yo no mezclaría hermanos, ¿ya? Porque sobre todo si han tenido experiencia, es súper bueno escucharlo. No mezclaría hermanos en este caso, ¿ya? Christopher tiene la mano levantada, Sole. Voy al tiro, Christopher. Siendo padres de niños chicos, no deberíamos apostar a evitar... Uy, se me fue. A evitar que tengan acceso a Internet. Absolutamente de acuerdo, Daniela Silva. Yo soy súper categórica con los niños chicos y la Internet. No la necesitan, ¿ya? Normalizar el uso del teléfono celular inteligente por ningún motivo, hasta más grande, no lo necesitan chicos. Sabiendo que el daño es el cerebro, lo tenemos clarísimo. Pero hay gente que todavía insiste en darle el teléfono, dejarlo con la abuelita con una pantalla, ¿ya? Voy a compartirles la presentación, de todas maneras. A niños, ¿cómo le hablo? Con cierta discapacidad intelectual, con más tiempo, con más cuidado, con más ejemplos.
yo les hablaría lo mismo. Si depende de la discapacidad, digamos, pero ¿sí? Christopher, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Primero, gracias por toda esta presentación, excelente. Y lo segundo, mi consulta va, por ejemplo, con las imágenes que tal vez no son tan explícitas, pero que sí se muestran, por ejemplo, torsos desnudos o el sector como de piernas desnudas, movimientos sexuales en series de televisión o películas del cine masivas para chicos que tal vez tienen como esta protección de menores que no deberían ir, pero igual van al cine, como las de Marvel, superhéroes. En ese caso, igual se consideraría como pornografía o netamente es No, una imagen sexual. no, la pornografía se define como sexo explícito sacado de contexto, ¿ya? Lo que tú me estás describiendo son imágenes o videos con contenido erótico, que Ok, yo personalmente, si tú me preguntas a mí, yo lo hablaría igual, de la misma manera, porque el contenido erótico a un niño pequeño puede sobreexcitar de la misma manera que una imagen pornográfica, dependiendo del contenido. Yo personalmente lo hablaría igual, ¿ya? ok, me queda claro. Dependiendo Muchas de la edad. gracias. A los 9 años, te aseguro que una foto de una mujer desnuda de la propaganda del jabón X le genera muchísima excitación. Por lo tanto, yo sería cautelosa. Michelle me dice, ¿de qué edad recomiendas hablar de sexualidad a los niños? Desde lo antes posible, de pornografía, cuando le entregan internet. O sea, si tienen acceso a internet, alguien cerca de esos niños, ya es el momento de hablarlo, un poquito antes. No esperen a que sean adolescentes, ni los 11 años, ¿ya? Ojalá que no. Macarena, mano levantada. Hola, sí, quería preguntar, ¿hay algún momento en que uno diga, sabes que como profe o como papá tenemos que derivar a este niño o a esta niña porque ya su conducta se ha visto tan alterada que ya tenemos que, en el fondo nosotros ya nos quedamos cortos y tenemos que derivar este caso? ¿Hay alguna sintomatología en específico? Toda la sintomatología relacionada con el abuso, porque el exponerte a pornografía es una condición, es una situación de abuso, ¿ya? Por lo tanto, tiene el mismo efecto. Si tú ves que hay cambios de conducta, cambios de humor, cambios de temáticas, de intereses, alteraciones en el sueño, es el momento de derivar y tomar acciones súper concretas. De todas Ok. maneras, ¿ya? Me pregunta, ¿cuál sería la expectativa de rehabilitación de un niño de 12 años? Cuesta, pero se pueden rehabilitar como cualquier adicción. Lo que pasa es que hay que reeducar, y siempre reeducar es mucho más lento y mucho más doloroso además. Pero sí, se puede y tenemos que hacerlo, no lo podemos perder. Estoy mirando, hay muchos reels donde hay doctoras que dicen que es normal que los niños comiencen a masturbarse. Bueno, yo no lo encuentro normal, pero si está en internet hay que evitarlo nomás, ¿cierto? Cada uno tiene que ver, hacerse responsable de lo que sus hijos ven. Bueno, preguntas, José, Clara, Francisco, Margarita, David, somos 134, mira, Patricia Escobar. Hola, Bueno, tengo una pregunta, no puedo encontrar la dígame, mano. Con respecto al inicio de la charla, tú hablaste de un porcentaje de acceso infantil a la pornografía, de un link o estudio que encontraste en Estados Unidos de una fundación o algo así. ¿Hay ¿sí? alguna referencia o un contraste, por ejemplo, con niños latinos o específicamente con nuestras necesidades? Con nuestra cultura. Ajá, Mira, ese estudio de Save the Children es español y los españoles tienen súper harta relación como sociedad con nosotros, por razones obvias, y las cifras son bastante similares a la realidad chilena, ¿ya? Así que, sí se los voy a compartir porque está puesto ahí en la presentación. No he visto estudios chilenos serios sobre el impacto de la pornografía. Yo tengo muchas ganas de hacer uno el próximo año, pero no conozco. No conozco. Pero ese sí es muy bueno y tiene bastante relación con la cultura nacional. Así que gracias. te recomiendo mirarlo. Francisco. Hola, buenas. Saki, yo tengo una consulta que realizarte. Resulta que está bien este asunto de la
pornografía o las cosas de carácter sexual que generan el morbo. Y me llamó mucho la atención algunas cosas de las que comentaron. Por ejemplo, si uno accede a páginas cualquiera, ya, siempre tiende a haber mucha página emergente, y ahí dentro de ella hay muchos de juegos sexuales o incluso de pornografía directamente, y independiente del tipo de material que uno entra, desde cosas para lectura, videojuegos, cualquier cosa propiamente tal. Pero dentro de eso me llama mucho la atención de que el asunto del cuidado parental también está súper dejado de lado, porque al final los chiquillos usan la tecnología como una niñera, en el caso de los papás. Y me llama también la atención el asunto de cómo nosotros podríamos controlar también otro aspecto que sería los amigos. Ya muchas de las experiencias No lo sexuales vaya a o poder, no lo vaya a poder controlar, ¿ya? Francisco. Para eso se hacen acuerdos de curso. Ya. No hay cómo controlarlo, porque tú puedes educar súper bien a tu hijo y tu hijo tiene un amigo que no está tan educado y por ahí va a entrar todo esto a tu hijo. Entonces, el factor preventivo más relevante son los acuerdos de curso. Y los acuerdos de curso es hechos de niños. Y lo más importante es que el acuerdo de curso sea en función de retrasar el acceso a los teléfonos celulares con Internet. Tú retrasas el uso de un curso, lo estamos viendo, a octavo básico y te capiáis todo este problema. Ya, eso, porque los amigos son más importantes al final que los papás de la época, de descubrimiento especialmente. Absolutamente. Entonces, el acuerdo de padres, que es lo que trabajamos en el plan, en el programa Educando Juntos, Familia y Escuela en Positivo, eso es, te juro, que radical, o sea, es un factor protector súper relevante por lo que decís tú, porque los pares están en la misma línea, ¿sí? ¿Qué más me queda? ¿Alguien me tenía una manito más levantada? Sí, pero la bajó Sole, no, ya no hay más manos. Bien, entonces yo les mando un cariñoso saludo. Tal como les conté en el principio, yo en este momento estoy en Colombia, vuelvo el lunes, así que probablemente durante la semana y con toda la calma del mundo les mandaré el video, les mandaré el material. Si alguien tiene alguna urgencia, escríbame y yo le contesto y les mando el material. En la página web también está todo ese material. Así que me despido, ¿ya? Y aquí Verónica Osorio me dice, me he formado de la teoría del apego y la complejidad y todas las adicciones tienen un correlato del trauma complejo en la primera infancia. Absolutamente de acuerdo. Hago la mención ya que se define la pornografía como adicción. ¿Será que los niños y niñas más vulnerados con trauma tienen más tendencia a adicciones como la pornografía? Absolutamente. ¿Ya? Esto es así. Así que espero que ustedes ahora apliquen su plan Puedo, puedan dialogar con sus hijos y ojalá compartan esto con otros apoderados, ¿ya? Así que los dejo, cuídense mucho y de aquí al viernes espero descargar la grabación y se las mando. Cuídense mucho. Chao, Tere.